Muy buenas noches. Les agradezco su asistencia a esta conferencia o clase. Naturalmente, el primer agradecimiento a mi estimado amigo Gonzalo Rojas, que es el que siempre me considera para estos efectos. Ustedes entenderán que este es un tema extremadamente importante, digamos, ¿no es cierto? Entonces me han pedido que hable sobre Salvador Allende. Y eso es lo que voy a hacer. Eh, los políticos son personas, primero, tienen una formación, tienen una experiencia, y eso determina, hay una influencia, ¿no es cierto? Y eso es lo que quiero primero demostrar. ¿Quién era Salvador Allende? ¿Ah? Primero quiero decir que se me produce cuando, que lo he estudiado esto, una, una paradoja, porque el presidente Allende eh, pertenece al sector medio alto, a diferencia, por ejemplo, del presidente Eduardo Frei Montalva, que es una familia de esfuerzo, pero que estudia con beca en el Luis Campino y después en la Universidad Católica. ¿Ah? Hay ahí una cuestión que hay que analizar, digamos, ¿no es cierto? Eh, Eso primero. En segundo lugar, una cuestión que Salvador Allende repite una es, digamos, una sucesión de cosas que se da en los presidentes de Chile desde la segunda parte del siglo XX. Y es que los presidentes vienen de regiones, los presidentes vienen de provincias, ¿ah? Y estudian en liceos fiscales. Se repite eso con Pedro Aguirre Cerda, con Juan Antonio Ríos, con Gabriel González Videla, digamos, no con Don Jorge, digamos, Alessandri, ni tampoco con Eduardo Frei, pero con Salvador Allende se repite lo mismo. Y digo esto porque la familia Allende es de Valparaíso, y es una familia que yo no sé si ustedes saben, por eso que estoy diciendo, que es del sector medio alto de Valparaíso, en que el abuelo de Salvador Allende era médico también, Ramón Allende Padín, un destacado médico que presidió la Sociedad Médica y que fue diputado y senador radical, diputado y senador radical, y que es del grupo radical de la época anticlerical, anticlerical exaltado, ¿ah? Masón y serenísimo gran maestre. Hay que impulsó colegio en su zona agnóstico, eh, que ocupó cargos en el ejército, participó en la campaña de Tacna y Arica, en Lima, que tiene una cosa, que una mezcla de patriotero con masonería, una cosa, el abuelo. El padre, en cambio, Salvador Allende Castro, es abogado, nuevamente radical, fíjese, eso se repite, masón, antibalmacedista, furioso, pelea contra Salvador Allende, perdón, pelea contra el presidente Balmaceda en la batalla de Concón, tiene cargos públicos en Valparaíso, es relator de la Corte de Apelaciones, notario, y que vive en Tacna. Y diríamos que la familia entera viene, mire, la cosa rara, se ha parado de un patriotismo, de la nacionalidad, una cosa así. Doña Laura Gossens, la madre, y esto también se repite, ¿ah? Que es interesante, es hija de inmigrantes belgas de Lebu, y después se traslada a Valparaíso. La familia también es antibalmacedista. Un hermano de doña Laura Gossen muere también, ¿no es cierto?, en la guerra del Pacífico, en la matanza de Locaña. En realidad eran antibalmacedistas, casi todos, en Arturo Alessandri también era antibalmacedista. Y, y Luis Emilio Recabarren también, dicho sea de paso, ¿no? La madre de Salvador Allende es una señora muy católica, muy cristiana,
Y eso, fíjese bien, se ve en un dato que yo no lo quiero hacer perder el tiempo con datos freak, pero yo no sé si ustedes saben que el nombre de Salvador Allende es Salvador Isabelino del Sagrado Corazón de Jesús Allende Gómez. Ese es el nombre completo. Y se estilaban esos nombres largos antiguamente también, con nombres de santos y todo. Eso, eh, él espera a que muera la madre para cambiarse el nombre, para cambiarse el nombre y reducirlo, ¿no es cierto?, a Salvador. Bueno, ¿qué podríamos decir entonces a estas alturas de todo esto expuesto? Que estamos ante una familia agnóstica, en general, salvo la madre, que pertenecen a la masonería, que hay una vocación jurídica, pero hay una vocación médica entre medio, eh, con un patriotismo casi visceral, ¿ah? Pero claro que supongo que hubiera que reducir lo que podría decir, que una familia burguesa acomodada del puerto, ¿ah? Una familia burguesa del puerto, ¿no es cierto? Porque entonces la pregunta es, mire que ustedes podrían decirme, mire, profesor, digamos, y eso, ¿cómo se expresa? Se expresa también en dónde estudia Salvador Allende. Pues Salvador Allende, la familia, las mujeres, y si hay gente del puerto lo van a entender, todas las mujeres estudian en la monja francesa. Eso era top del Sacré-Cœur, ¿no es cierto? Que estaban ahí, que son las clásicas monjas francesas de Valparaíso. Y los varones esperaría uno de los padres franceses. Sin embargo, en esta familia, los varones estudian en el Liceo de Navarra. Son producto, por así decirlo, de la educación pública. En este esquema, eh, Salvador Allende, digamos, ¿no es cierto?, que conoce, se dice en los textos, un zapatero, fíjese, anarquista, un zapatero anarquista de Valparaíso, con el cual establece amistad, un señor de Marqui, y él lo introduce en las ideas del, diríamos, de un socialismo anárquico, un poco, no diríamos, no intelectual, ¿no es cierto?, no intelectual. Allende en esta primera parte, diríamos como que es el niño, el niño mimado, Allende de su familia, es un niño muy compuesto, de cuidadosa indumentaria, elegante, presumido un poco, digamos, ¿no es cierto? ¿Ah? Es buen alumno y es discutidor, argumentador, un líder estudiantil, y hace su servicio militar en el Coracero de Viña del Mar. Este es un elemento porque yo tengo la impresión, yo no soy mucho de esa área, pero cuando usted hace el servicio militar, queda marcado, queda con una nota, ¿no es cierto?, en el modo, en el enfoque, digamos, ¿no es cierto?, ¿no? De manera que uno podría, este es un elemento que uno podría decir, vuelvo a repetir, hace el servicio militar, pero el niño mimado con una mamá, ¿no es cierto? Voy a decirlo, soy la Ovalle, se llama la mamá que lo cuida, que está en la asunción del mando del 70 de la moneda cuando él asume. Eh, Va a venir entonces a estudiar medicina a la Universidad de Chile, y entonces comienza a leer de marxismo. Se discute esto, pero realmente no era un intelectual. Ahí podemos presumir que habría leído el manifiesto comunista, no sé, y oído cosas, digamos, pero obviamente no tiene una formación marxista, digamos, ¿no es cierto?, como uno creería que es. En Santiago, en la Universidad de Chile, donde va a estudiar medicina, participa en la FECH, en el grupo Avance, es expulsado, es detenido en una protesta por ahí, y se recibe de médico cirujano. Su memoria de título, que se ha discutido mucho esto de la memoria de título,
es higiene mental y delincuencia. Esa tesis fue premiada. Se discute, mire, la tengo por aquí, en una parte de atrás, la estuve ojeando, porque ahí se promovía una cierta selección natural que había en la época, ciertas teorías. Hay un historiador, digamos que es Víctor Faría, que ha estudiado esto, digamos, ¿no es cierto? Y porque se parecen algunas cosas a elementos eutanásicos. Se fija usted que es muy discutido. Porque se va a dedicar a la anatomía patológica. Salvador Allende está estudiado, practicó unas 1.600 autopsias. Y él mismo bromea diciendo que, diríamos, ha examinado y ha operado más muertos que vivos, ¿no es cierto? Él mismo, ¿no? Bueno, escribe algunas cosas sobre la realidad médico-social de Chile, en fin, ¿no es cierto? ¿No? Eh, en Valparaíso también ya eh, hay esta cosa masónica en Salvador Allende también, la Logia Progreso y después la Logia Irán 65 de Santiago. Esto lo digo porque no sé si ustedes, algunos de ustedes vivió el 70, 73 o antes el profesor que habla así, yo tengo, porque me costó hacer testimonio. Salvador Allende fue después expulsado de la masonería estos últimos años, después, digamos, se le ha rehabilitado, en fin, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿No? Eh, Ustedes saben también que Salvador Allende va a contraer matrimonio con doña Hortensia Bussi, digamos esto de paso, por decirlo, no es un marido fiel, ¿ah? Especialmente fiel, digamos, ¿no es cierto? No, eso es parte de su esquema. Quisiera decir todo esto, ¿sabe por qué? Porque es tanto el mito que hay, yo no he visto personas más mitológicas, hago un paréntesis. Yo ayer estuve en una librería. Mire, en una parte de la librería había 7 libros, 7, todos con la misma variante, qué sé yo, de manera tal que tampoco se dice más cosas, ¿no? Y entonces no está el dato objetivo, sino que está la emoción, la biografía sentimental, la biografía, no sé. ¿Ah? Hago este paréntesis, digamos, ¿no es cierto?, para decir. Ya desde la Escuela de Medicina, Salvador Allende comienza a participar en política. De verdad, uno por los antecedentes que les he dicho, creería que Salvador Allende es más bien un radical, su padre y su abuelo habían sido radicales, pero en 1933 se fundó el Partido Socialista de Chile. El Partido Socialista existían distintas versiones, pero eran desunidas, entonces se unió esto en el Partido Socialista. El Partido Comunista sí que existía de 1912 y de 1922, afiliado a la Internacional Comunista, era de antes, pero el Partido Socialista estaba disperso. Aquí entonces parte, por así decirlo, la experiencia, diríamos, eh, diríamos ya propiamente política, ¿no es cierto?, de Salvador Allende, ¿no es cierto?, dentro del socialismo. Salvador Allende va a ser ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda, ministro de Salud, diputado y senador, y finalmente presidente del Senado, para cortar en esta parte. Allende, mire, ¿qué ocurrió? No sé si ustedes recuerdan, la gente de más edad, el Senado en la Constitución del 25 se elegía por lo que se llamaban agrupaciones provinciales, porque la máxima división territorial, el del 25, son las provincias. Y eran muchas las provincias, se agrupaban provincias, se elegían 5 senadores por provincia. Y las agrupaciones provinciales eran 9. Entonces eran 45 senadores. Y una reforma constitucional creó una 10ª agrupación
provincial, Chiloé, Aysén y Magallanes. ¿Ah? Y entonces, en esta, mandaron a Allende de candidato por esta agrupación recién creada. Y los mismos partidos decían, mire, a este señor lo mandamos al matadero, porque no va a salir. La típica cosa de los partidos que mandan a uno, no va a salir, y resulta que salió. ¿Ah? Y resulta que como demostró que salió, entonces obviamente iba, como, perdón la expresión, con viento de cola, digamos, político, y de ahí va a presidente del Senado. Aquí hay una historia también, ¿qué decir de Allende? Allende sigue siendo, fíjese usted, el personaje, porque es un personaje, eh, digamos que se caracteriza por un trato personal cuando él quiere hacerlo, muy simpático, muy expansivo, muy animado, de gran memoria, de gustos burgueses, que lo era, digamos que lo era, masón activo, todo esto, gran conversador, eh, eh, tiene un aspecto personal, como diríamos, dicen algunos libros, casi del modo de vivir medio libertino, es como el sí de las niñas. ah, eh, de verdad, a doña Tencha no fue fiel con ella, no fue fiel con ella, para decirlo, digamos, ¿no es cierto? Para decir. Todos sabemos que finalmente el que va a estar con él hasta el final es su secretaria privada, ¿no es cierto? Miriam Contreras, llamada La Vallita, es la que está hasta el último con él, que ella, de verdad, fíjese usted, si usted lo mira fríamente, es una fulana leal a él, discreta, después, y después de la suerte de lo que pasó en el 73, ella guarda un silencio. En general, no aparece, no aparece mucho, es de una discreción. Eh, Ahora, políticamente, usted entenderá, una persona que entra en esto es un político que es ambicioso, y que no lo critico en este sentido, porque un político tiene que ser ambicioso, le gusta el poder y va hacia allá, ¿no es cierto? Y en esta materia él sueña con un país socialista, se va mezclando con la mística marxista de a poco, es tenaz, es casi arrogante, y todos recuerdan ustedes que se caracteriza por una cosa que tienen algunas personas, que es el manejo psicológico de los otros. Es que rápidamente ubica cuáles son las fortalezas y las debilidades de una persona y podría decir, mire, en esto es casi una especie de psicólogo instintivo, como dice, y manipula con astucia, con velocidad, con sentido de oportunidad, con gran memoria, ¿no es cierto? Como recién dije. Yo no sé si los que vivieron esta época han oído algún discurso de Salvador Allende. En esto, Allende, por así decirlo, se las gana a numerosas personas, porque Allende tiene, como dicen los expertos, por ejemplo, en radio, cuando había radio, una voz que se llama aterciopelada. Hay gente que habla y cae mal con la voz de inmediato. Y hay gente que habla envolventemente, por así decirlo, y en esta categoría es Salvador Allende. Pues cuando habla en los discursos, que se concentra y con una gran expresividad y marca la mano, ahí envuelve a las personas a nivel grupal y a nivel individual. Es un sentido, mire, nunca me he olvidado yo que el dueño, el señor Mochati, el dueño de la radio Vigo Vigo, habló del padre, no de los jóvenes Mochati que hay ahora. No son jóvenes, pero son jóvenes. Fíjese que le decía a los periodistas esto: la voz tiene colores. No sé si lo habían oído. La voz tiene colores.
Entonces, cuando usted transmite a través de colores. Y esto en una radio es fundamental, ¿no es cierto? Porque si la voz no transmite con, no sé, con acento, simplemente usted deja de oírlo. Hay algo en la noticia cuando usted lo da en la radio, decía, que lo envuelve. Entonces la voz, las palabras tienen colores. En esto, Allende es magistral. Porque hay discursos, si usted los mira, los busca, digamos, es un fulano que se presenta como con una gran labia, digamos, una gran labia. Ahora, esto que quiero decirlo también, y aquí está escrito lo que voy a decir, pero yo estoy un poco convencido de esto también, es que, mire, envuelve a las masas cuando habla, supongamos, hay un discurso en la Universidad Técnica del Estado, que hoy día la Universidad de Santiago, otro en el Congreso Nacional, cuando intervenía en el Congreso, otra, digamos, ¿no es cierto?, hablando en el Estadio Nacional, y otro fuera del país, en alguna. Eso lo hace a nivel individual y envuelve a las personas. Hay gente que sostiene que esto es lo que envolvió al general Prat. Prat, obviamente era un general, y era un general institucional, pero finalmente el general Prat, cuando lo nombran ministro del Interior, siendo comandante en jefe del ejército, entra a prohibir que se cumplan las sentencias de los tribunales de justicia, da orden a los gobernadores en Chile que no cumplan las sentencias de los tribunales de justicia. El comandante en jefe del ejército. Entonces, yo no sé que si fuera, lo envolvió que esa era la solución. Eso a nivel individual. No estoy aquí, obviamente, ni bajando, digamos, por así decirlo, ni limpiando, a ver, ni limpiando imágenes, ni diciendo, mire, como que lo engañaron. No, ya, bien grandecito, pues, ¿no es cierto? Para saber lo que estaba haciendo, digamos, ¿no es cierto? Entendemos a los que vivimos esa época, yo la viví, y lo recuerdo perfectamente, lo tengo consciente, perfectamente. No sé, usted mire, además, cuando es presidente del Senado, y esto es muy importante tenerlo en presente, cuando es presidente del Senado, si es un buen presidente del Senado, ¿qué le podría ocurrir? Que se pone en la palestra. Se pone en la palestra. Se fija usted, ya estar en el Senado se pone en la palestra. Don Jorge Alessandri, Eduardo Frei, antes de presidente y después de presidente, Carlos Ibáñez del Campo, Arturo Alessandri, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y se pone, ¿no es cierto?, en la palestra y entonces ya comienza a pensar en las candidaturas presidenciales, ¿no es cierto? Digamos, ¿no es cierto? Cada vez que va a ir aumentando la votación. Fíjese que la primera vez sacó 50.000 votos. Era con Ibáñez, porque fue 4 veces. La segunda vez, que en 1958, que ganó don Jorge 450.000 votos. En la tercera vez, en 1964, que iba con el FRAP, ¿no es cierto?, que es, digamos, ahí cuando está el cura de Catapilco y le quita los votos según es necesario, el cura de Catapilco permite que don Jorge, cada vez él va, pero diría cómo expresarlo, su propio partido lo pone, por así decirlo, bueno, ya, porque no hay otro. Siempre hay candidatos, ¿no es cierto? Y siempre están estas coaliciones, llámelo el FRAP, llámelo la Unidad Popular, socialista, comunista, partidos pequeños, radicales, parte de los radicales, que los radicales siempre
una vez que dejan la presidencia con Gabriel González Videla, van a tender siempre a dividirse, a dividirse, a dividirse, unos para allá, otros para acá, digamos, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, pero cuando ya eh, eh, ya, digamos, ¿no es cierto?, está en la cuarta vez, ustedes saben que el Partido Socialista está dividido ya, porque ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido, ¿no es cierto?, la Revolución Cubana. Y aquí el análisis no puede ser solamente interno, sino que también externo. Y eso influye, ¿no es cierto? Y comienza dentro de los partidos, que es muy propio del socialismo chileno, si usted lo estudia, esa tendencia a la división, en que se destacan, por ejemplo, un grupo que es interesantísimo, que es Aniceto Rodríguez, el senador, que ese se presenta como el más moderado. Y obviamente, pero hay otro grupo que ya está la influencia de Che Guevara, digamos, ¿no es cierto?, ¿no? Que ese grupo más exaltado o más violentista hacia primera vista, que el Partido Socialista, ustedes saben, también en una de sus convenciones había determinado que si era necesario ir por la vía violenta. La vía violenta era una vía que también había, obviamente que y aquí comienza una tragedia, porque uno dice la vía violenta, pero resulta que sale con la Constitución de 1925. Entonces, él juega con el ascenso del pueblo por la vía democrática, ¿no es cierto? Y este es el grupo guevarista, ustedes saben, siempre está, digamos, ¿no es cierto?, ahí Altamirano, digamos, Carlos Altamirano, que es un personaje, digamos, ¿cierto?, ¿no? Eh, Quisiera decirles también esto antes de seguir, es que Salvador Allende es un fulano de bastantes amigos, de vida social muy acentuada, amigo de políticos, pero es frío en el análisis, frío en el análisis. Eh, a propósito de otra conferencia que di, pero en la Universidad del Desarrollo la semana pasada, quiero comentarles esto. Poco antes del 73, un mes y medio antes, y unos meses antes, se había fundado, los radicales habían fundado un partido que se llamó el PIR. No sé, don Oscar, si usted se recuerda, digamos, ¿no? Porque la demás gente es muy joven, el PIR. ¿Ah? Y en el PIR estaba el candidato a presidente Bozay, y estaba también don Alberto Baltra Cortés, el famoso senador radical, que había fundado la FEN, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, Ingeniería Comercial, la creó don Pedro Aguirre Cerda, con don Alberto Baltra. Y este grupo, antes de irse contra Salvador Allende, al fin, porque se fueron también con la oposición, con el CODE, van a ver a Salvador Allende para convencerlo que debía promulgar la ley de las 3 áreas de la propiedad. Entonces, ustedes saben, esa es la última gran reforma constitucional que establecía 3 áreas de la propiedad en Chile. ¿Ah? Siendo la más pequeña, ¿no es cierto?, ¿ah?, la propiedad privada, la mixta, como en el medio, y la gran masa estatal. Fíjese que don Alberto Baltra Cortés, cuyo nombre corrió también como candidato a presidente, fue a convencer. Habló horas con él. Y en un minuto Allende lo detuvo y le dijo: oye, ¿quieres decirme quién es tu sastre? ¿Quieres decirme quién te hace la ropa? ¿Quién es tu sastre? Esa fue la conversación. Cuando recibe a Luis Bozay, que había sido candidato a presidente, y era un señor, le advierto, de Luis Bozay, le dijo una brutalidad que Bozay nunca se la perdonó. Y lo que se dice es que Bozay nunca perdonaba las ofensas. Entonces, como diría un guaso, Bozay anotó la ofensa en la Cachilahuasca. Y el 11 de septiembre, cuando la moneda se derrumbaba en llamas, se oyó la huasca de Bozay
que sonaba en los aires. ¿Se diga usted? Porque Salvador Allende, insolente, porque era amigo de sus amigos, pero cuando se le ponía, se fija usted, se ponía él, digamos, insolente, era capaz de contestarle estas cosas a don Alberto Baltra o a don Luis Bosay, que era del sector radical. Y el sector radical de izquierda, digamos, ¿no es cierto? Porque los radicales tenían una versión, diríamos, digamos, ¿no es cierto?, que iba en dos. Un sector más centro-derecha, Julio Durán Neumann, Durán Neumann, y otro sector radical, efectivamente, más hacia la izquierda, creo que se movían, digamos, como todo uno podría ver acá. Bueno, entonces, la candidatura del 70, que es la cuarta vez, finalmente lo llevaron, y lo llevaron, fíjese usted, sin ningún entusiasmo, porque creían que no iba a salir. Y el candidato más importante era Pablo Neruda por el Partido Comunista. Y Pablo Neruda finalmente bajaron a Pablo Neruda, ¿cierto? Bajaron a Pablo Neruda, ¿no es cierto? Y quedó Allende, bueno, hacer mire, perdón, pero ya ha ido 4 veces, algo sabrá, ¿no es cierto? Algo sabrá. Y oh sorpresa, el 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende ganaba por la primera mayoría relativa a la presidencia de la República. Con una cosa que también hay que verlo en esto, porque depende de las concepciones, y es que Salvador Allende, perdón, representa a la Unidad Popular un tercio. El otro tercio está en la derecha y el otro tercio está en el medio, que es una mezcla de democracia cristiana con radicales al medio. ¿Ah? Y que le permite a la democracia cristiana una estrategia fantástica. Con la derecha asusta a la izquierda y con la izquierda asusta a la derecha, pero siempre gana. Se los demuestro. Con la derecha saca Allende y con la izquierda saca Pinochet y se queda en el poder. Fíjese el juego que hace en el medio siempre. Empuja a uno, empuja al otro, digamos, ¿no es cierto? Va y hace este juego. Pero bueno, ese no es el objetivo, digamos, ¿no es cierto? Quiero decirle que Allende, además, eh, a ver, ¿cómo le voy a decir? Y una persona de sector medio alto, sin que le interese así el comercio, la cosa bancaria, que tiene propiedades en Guardia Vieja, y después, siendo presidente, se compró a la de que está aquí arriba, en Los Dominicos, en Tomás Moro, famoso, que está ahí, hay un colegio, me parece, ahí, un Cárdenas. Eh, pero que compra diarios. Mire qué importante, capta la importancia y va a comprar el diario El Clarín, y el diario El Clarín ahí a través de, no sé, de una persona que no es muy respetada, desde un cierto punto, que es Darío Sanmarí Volpone, y entonces ocupan el diario para emporcar personas, expresidentes, senadores, ministros de la Corte Suprema, el que se pone por delante lo revienta, digamos, ¿no es cierto?, con este diario, ¿no es cierto? Todo esto, fíjese bien, aparentemente todo esto está dentro del sistema hasta que ocurre la Revolución Cubana. Y aquí este hecho uno no lo puede dejar de nombrar. Yo estoy hablando de Allende, de él, de la persona, trato de remitirme a eso, pero obviamente que va a estar influido por la Revolución Cubana. Y entonces le decir, oiga, perdón, pero si usted fue elegido presidente de la República y fue elegido. Obviamente no había segunda vuelta, como no sacó mayoría absoluta, fue elegido por el Senado con votación de la democracia cristiana, haciéndolo firmar un estatuto de garantías constitucionales, así se llama, pero que es una reforma constitucional a la Constitución del 25, y que Allende le dice a Regis Debray, mire, como que si hay que firmar esto lo firmamos, y si me traen otro también lo firmo, a lo mismo, después veremos lo que hacemos. Pero lo importante aquí es llegar al poder, ¿no es cierto? Y Allende va a asumir, ustedes saben, que las elecciones eran en septiembre de presidente y los presidentes asumían en noviembre. Entre medio se produjo toda esta cosa del asesinato del general Snyder, pero mire, aquí cada vez más
el Partido Socialista, que es el partido del presidente de la República, comienza a dar señales de estar influido por la violencia. Y fíjese que hay una frase del que fue ministro de Relaciones Exteriores, Clodomiro Almeida, que en el gobierno del presidente Elwin, además fue embajador en la Unión Soviética, que existía. Y Clodomiro Almeida es el que se las arregló, hizo todas las tratativas para que el señor Honecker y su mujer, que era peor que él, vinieran a vivir en Chile y vivieran aquí en La Reina, un poco más allá, y están enterrados acá. ¿No es cierto? Se dice usted, es Clodomiro Almeida, un dirigente muy importante, y él tiene esta frase, entre comillas, luchar contra los opresores, ¿no es cierto? Por los oprimidos terminará en una guerra civil. Cierre comillas. Esto lo tenían claro. Aprovechemos la democracia por ahora, lo que está, nos permitió entrar, ¿no es cierto? Con una cosa también que yo creo que vale la pena señalar, es que si usted tiene 3/3 y gana, pues puede ganar por los 3/3, pero usted no puede imponer su proyecto ideológico de 1/3 a los otros 2/3. Se fijó usted que progresivamente los otros 2/3 comenzaron a unirse, a juntarse, ¿no es cierto? Y bueno, Salvador Allende, mire, va a Cuba, eh, se reúne allá, conoce al Che Guevara, participa en las olas, este movimiento latinoamericano, ¿ah? Eh, pero Fidel y el Che Guevara, fíjese, le advierten a Allende que está equivocado, que la fórmula que está siguiendo tan democrática, digamos aparentemente democrática, ¿no es cierto? En el primer minuto se ve democrática, todos sabemos lo que ocurrió después, eso es un camino equivocado. Tanto es que el Che Guevara, no sé si ustedes saben, le regala un libro a Allende con una dedicatoria, y que se llama Guerra de Guerrillas. Está con una dedicatoria, ¿no es cierto?, a Salvador Allende, ¿no es cierto? Y la dedicatoria dice así más o menos, a Salvador Allende, que por otros medios trata de hacer lo mismo que yo, ¿no es cierto? Que quiero hacer de la cordillera de los Andes, no sé cuántos Vietnam, que hacer arder toda la cordillera, todo el altiplano. Quiere hacer lo mismo, pero de otra manera, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué le atrae a Allende? La pregunta es que parece que considera que es como romántico, y que a la violencia reaccionaria, a que oponer la violencia revolucionaria. Sigue siendo el mismo presidente, el mismo sujeto dandy, cuidado, elegante, que toma whisky, ¿ah? Tomar whisky en esa época, ¿no es cierto? Se acordarán, los que tienen más edad, era virtualmente imposible, Hoy día lo único que hay es whisky, digamos, falta la plata para comprar el whisky, digamos, ¿no es cierto? Y el vino Casillero del Diablo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? El vino de Salvador Allende era Casillero del Diablo. Entonces el Casillero del Diablo vale 5.000 pesos, 6.000 pesos, 7.000 pesos la botella, depende del añejo que esté. Se ve que usted, ¿no es cierto? Se vende, digamos. Entonces Allende sigue siendo este señor, eh, eh, a ver, digamos que es amigo de sus amigos, pero cuando tiene que frenar a alguien, como acabo de nombrar, y ser pesado con Luis Bozayo o con Alberto Baltra, los dos ejemplos que acabo de poner, es muy pesado, ¿no es cierto? Entonces, está orgulloso de su sobrino, de Pascal Allende, que vive en Santiago, que es el hijo de su hermana Laura, ¿no es cierto?, que funda el MIR, con otro grupo, con los Enrique, en fin, y qué sé yo, que venían de Concepción. Y la otra hija de Salvador Allende, Tati, esa se va al izquierdismo extremo, va al izquierdismo extremo, discute con el padre, milita en el Ejército de Liberación Nacional, aunque ella después de esto se retiró, ¿no es cierto? Pero en fin,
ella y es una cuestión personal de ella con algunos dirigentes en Cuba de los servicios de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, aquí mire el hecho que Allende va a salir elegido presidente de la República eh, y le gana ahora a don Jorge Alessandri. Debo advertirles esto también, que no, yo no sé si es común de conocimiento. Don Jorge Alessandri, que era dureque el hombre, pues, era duro en el sentido de ser muy posesionado de su, diría, de su, muy rotundo en sus calificaciones de las personas. Fíjese que no le caía mal Salvador Allende. Y decía, mire, no, es buena persona, pero no sabe nada de nada. Te lo decía don Arturo, no sabe nada de nada. Él decía, bueno, pero es buena persona. En cambio de Eduardo Frei, no voy a repetir las cosas que decía don Jorge. Fíjese la paradoja, digamos, ¿cierto? La paradoja, porque era fulano, digamos, en fin, ¿no? Y finalmente, Salvador Allende, eh, digamos, ¿no es cierto?, va a llegar a la presidencia eh, con esta cosa, a ver, ¿cómo le voy a decir? Esta cosa legal, la democracia, la constitución y el violentismo que comienza a tomar fuerza. ¿Cómo podríamos definir el primer año, el 71? Triunfalismo. Triunfalismo. Se recordarán ustedes que hubo una elección de alcalde y de concejales, ¿no es cierto? ¿Ah? En marzo. Lo tengo clarito, ¿sabe? Porque el profesor que habla, que era un joven, fui candidato a regidor yo por el Partido Nacional y salí para luchar por Allende. Pero en esa elección municipal, la Unidad Popular casi saca el 50%. Porque ¿qué ocurrió? Que el ministro de Hacienda, de recordada memoria, de apellido Buscovich, porque el Banco Central no era un banco autónomo como hoy día, dependía del gobierno institucionalmente, entonces le bajó la onda, ¿no es cierto?, de imprimir billetes, pues, imprimir billetes y acuñar moneda. Usted entenderá que eso, ¿no es cierto?, sin respaldo se llama inflación, pero el primer año, yo no sé si se recordarán algunos de ustedes que lo vivieron, era pura plata. Todo el mundo encontraba plata. Gracias, don Oscar. Pero al año siguiente, si el primer año fue triunfalismo, el 72 es el desastre y el 73 es el desenlace del desastre. Estoy hablando económicamente ahora, ¿cierto? Económicamente. Yo también, mire, tengo una idea, yo no sé, se dice, mire, no, es que no sabían manejar la economía. Mire, yo creo que la destrucción de la economía chilena se hizo voluntariosamente, de adrede, porque tienen la teoría de que hay que destruir todo para poder construir la sociedad socialista feliz, que todos vamos al fin y qué sé yo. No, no creo yo en una incapacidad tan grande, ¿no es cierto?, de Buscovich o los otros que habían, digamos, no estoy hablando de Buscovich, digamos, ¿no es cierto? No. Y entonces se comenzó a producir otra cosa en esta cosa, por así decirlo, que sería una característica del presidente que va pegado, que esa famosa cosa que tenía una facilidad en la muñeca para mover la muñeca, entonces a todo el mundo lo muñequeaba en el último minuto, como digo, lo envolvía. ¿Se acuerda que he puesto el ejemplo del general Prat, ¿no es cierto? Ahora, de envolver, digamos, a la persona para convencerla de su postura, digamos, vuelvo a repetir, sin atenuar la responsabilidad del general Prat mismo, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Eh, y eso, esta cosa, que a mí me resulta, fíjese, muy difícil cuando lo estudio entenderlo. Yo siempre le digo a mi alumno, mire, si una persona es presidente, no puede pelear con todo el mundo. O director supremo, que le pasó a don Bernardo Higgins, que se peleó con la aristocracia, se peleó con la iglesia, se peleó finalmente con los militares, se peleó con todo el mundo y tuvo que irse en 1623, en enero, al exilio. Entonces yo no puedo
pelear con la Corte Suprema, como lo hizo Salvador Allende, mal asesorado, digamos, en este punto, muy bien asesorado desde un punto de vista, pero malo desde el punto de vista de la estrategia de la táctica. No puedo pelear con la Contraloría General de la República, no puedo pelear con el Congreso, especialmente con la Cámara de Diputados, que es la Cámara fiscalizadora de la política, y no puedo pelear con quién, con el Mercurio, con la Confederación de la Producción y el Comercio, ¿ah? Donde están las SOFOFA, las ONAMI, digamos. No puedo pelear con la masonería, y finalmente no puedo pelear con la Iglesia Católica, que lo amaba, porque había un sector de la Iglesia Católica, digamos las cosas como son, que amaban a Salvador Allende. La palabra es que lo amaban. Se fija usted, ¿no es cierto? ¿Ah? Y el cardenal Silva Enrique asistía el 1 de mayo a todas las concentraciones, y estaba con manta arriba, ¿ah? Con manta étnica, digamos, ¿no es cierto? Ahí acompañando al presidente y a Corvalán y a todos estos personajes, digamos, ¿no es cierto? ¿Ah? Hay una responsabilidad ahí de la iglesia. Pero cuando se quiebra el apoyo de la iglesia, yo diría que ahí se acerca el fin. ¿Y sabe cuál es? Cuando proyectaron la Escuela Nacional Unificada, que fue un proyecto de, ¿sabe usted? Pero esto es un paréntesis, ¿no? Yo tengo la impresión que lo que están haciendo ahora es mucho más que la Escuela Nacional Unificada en el Ministerio de Educación. Y como al ministro no lo sacaron, ¿ah? Y está preocupado de otras cosas, digamos, ¿no es cierto? ¿Ah? Y entonces, si algo faltaba a Allende, a Salvador Allende, de ponerse en contra, se fija usted, la Iglesia Católica. Y yo creo que se resistió al último, porque el cardenal Silva Enrique, muy cardenal sería, pero perdone aquí el análisis, intento ser cristiano, yo soy un cristiano escéptico, no soy un cristiano doctón. Se fija usted, es que el cardenal Silva aquí actúa más como político que como cardenal, como sacerdote salesiano. Es un verdadero político, hasta el último. Porque ¿qué ocurrió? Después que ocurrió el Tancazo, ¿se acuerdan también lo que vivieron en ese periodo? El Tancazo, se comenzó a ver inmediatamente de que esto como que no tenía solución. Había una cosa que se iban cerrando las puertas. Entonces, simplemente, se fija usted, entran las negociaciones, y las negociaciones finales son el cardenal Silva y Patricio Elwin, que era presidente de la Democracia Cristiana. Estimados amigos, acaba de salir el libro de Patricio Elwin, ¿no es cierto? El libro que está en venta. Yo no lo he leído, pero sé exactamente lo que dice, porque lo he estudiado. Voy a comprar el libro. Esa es la prueba final, que se le dice, mire, perdón, pero aquí, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos, esto no tiene salida. Y aunque le digan a usted que iba a convocar a un plebiscito el mismo 11 de septiembre, el plebiscito no habría resuelto nada, porque si hubiese perdido el plebiscito, Salvador Allende no habría resultado, y la crisis probablemente no habría renunciado, perdón, y la crisis se habría acentuado, se habría cerrado más. ¿Qué hace? Yo no sé si ustedes saben también, no es, yo creo que hay que decirlo, a mí no me convence, también lo he estudiado esto. Salvador Allende tiene una fijación desde antes con el presidente José Manuel Balmaceda. Y adivine, hizo que el director de bibliotecas y museos de Chile le llevara al Palacio de la Moneda el testamento original de Balmaceda. Y lo vio, lo tuvo en la mano, lo leyó y lo estudió. Queríamos, lo tenía presente. Pero esto que estoy diciendo, que a mí en general no me gusta compararlo, porque son dos situaciones diametralmente distintas. Porque la guerra civil de 1891 básicamente es una guerra política, si es parlamentarismo, presidencialismo, aun cuando las guerras tienen muchas causas, ¿no es cierto? Y no voy a hacer un análisis simplón, ¿no es cierto?, del asunto, y lo que ocurrió acá tampoco uno va a hacer un análisis simplón. ¿Ah?
porque tiene muchas concausas que se cruzan variables, que hacen, pero él tiene esta fijación como Almaceda, como vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, ¿no es cierto? Va a tener el fin que tiene este señor, gran conversador, que su ambición fue ser presidente, que lo llegó a ser, casi arrogante, que es, mire, esto lo dicen otros historiadores, ¿ah? Porque hay que leer, digamos, no un presidente de fundaciones. Ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Él no es un presidente de fundaciones, no es que le interese hacer fundaciones para comprarse ropa interior, digamos. ¿Ah? Salvador Allende está como, digamos, en otra, digamos, ¿no es cierto? Se mira más antes, primero porque era de la burguesía alta, pues, de la burguesía alta. Entonces, a mí lo que me llama la atención es cómo él va jugando dentro del sistema hasta que el sistema se quiebra. Juega hasta el límite, pero en el límite, exactamente en el límite mismo, ¿no es cierto? En el límite mismo. Eh, y en que todo el programa que él tenía, y esto hay que tenerlo en consideración, se impulsa a una velocidad impresionante. De manera que entre el 71 y el 72, casi el 71 al final, está estatizado todo el aparato productivo de Chile, para la gente joven. ¿Ah? Se emite inorgánicamente y además se presenta un proyecto, yo no sé si ustedes lo saben, para crear una asamblea popular y transformar el bicameralismo de Chile en unicameralismo. Por eso que en el proyecto que rechazamos, yo por lo menos, anterior, era muy peligroso establecer de nuevo una sola cámara, ¿no es cierto? Asamblea del pueblo. Mire, presentaron el proyecto que iba perdido por ahí, pero después no lo siguieron. En el Congreso no lo siguieron, digamos, ¿no es cierto? Eh, ¿qué, qué, qué, diríamos, qué murallas le aparecen adelante y que obviamente como le aparecen estas murallas que le impiden avanzar, quiere sacar el Poder Judicial. De nuevo, ¿por qué cree usted que en el proyecto anterior desaparece el Poder Judicial de la Constitución? ¿Por qué cree usted que el Poder Judicial se transforma en un servicio público como el Registro Civil o la Tesorería General de la República? ¿Por qué cree usted? La Contraloría General de la República, otra, otra valla, digamos, ¿no es cierto? Otra valla. Pero yo diría, y con esto voy terminando, de que mmm, la valla más grande, ¿sabe cuál es siempre? La sociedad civil organizada. Porque ni siquiera son los partidos, es la sociedad civil organizada. Y cuando digo sociedad civil, digo los estudiantes universitarios, los mineros del cobre, naturalmente los comerciantes, naturalmente los camioneros, yo diría las mujeres organizadas, los centros de padres y apoderados, porque la reacción contra la ENU es de los centros de padres y apoderados primero. ¿No? Ahí hay una cuestión diríamos, como una reacción ante un intento, porque sabe usted que finalmente el intento, ¿sabe en qué se va a transformar? En un intento totalitario, de instaurar un intento, digamos, un intento totalitario en que el modelo es Cuba, digamos, ¿no es cierto? Ese es el modelo, un intento totalitario con un agravante que hace que las Fuerzas Armadas pongan atención máxima. Y es que el país se divide a tal nivel
que se pone en peligro la unidad nacional. Yo no sé si ustedes saben, podríamos decir que en la guerra civil de 1891 con Balmaceda, la ruptura es política, básicamente. La intervención militar del año 24, antecedente de la Constitución del 25, la ruptura es social. Pero la ruptura del 70 y que se desencadena a partir de todo lo que estoy diciendo, es una ruptura económica, social, cultural, es la ruptura de la unidad nacional y el peligro inminente de que haya una guerra civil. Y se predicaba esto en las calles. No estoy aquí repitiendo solamente porque tenga que haber pensado algunas cosas para decírselo, sino simplemente porque yo lo viví, porque era estudiante universitario en mi época, y además era regidor, ¿no es cierto? Llamaríamos en versión actual concejal de un pueblo pequeño en el campo. Así que estaba metido y miraba y sabía, digamos, y participaba en la gente. Allende, fíjese, usa su voz, usa la voz, alumno, usa la voz. Y dice, fíjese, está consciente del poder aterciopelado que tenía la voz, como diría un periodista experto. El metal tranquilo de mi voz no llegará más a ustedes, cierre comillas. ¿Ah? Cierre las comillas y abro las comillas. La frase es de él, digamos, ¿no es cierto? ¿Ah? Pero claro, hay un peligro, ¿sabe cuál es? Que en el palacio donde tanto se sufre, los que están dentro del palacio creen que la realidad del país es la realidad que están pensando ellos. Pero la realidad no está en el palacio, algunas veces la realidad va por la Alameda. Ah, la realidad va por la Alameda, esa fija usted, ¿no es cierto? Y yo creo que era tanto el idealismo ideológico de cosmovisión, que simplemente a usted se evade de la realidad y dice, mire, esto es lo que vamos a hacer, que es desplazar a la burguesía, desplazarla, eh, sustraer, digamos, ¿no es cierto?, todos sus bienes para hacer una cosa utópica, porque una cosa, jóvenes, perdón, jóvenes digo para los jóvenes, los demás adultos, una cosa es la utopía y otra cosa son los ideales. Los ideales, todos nos movemos por grandes ideales y los ideales se pueden alcanzar, pero la utopía es contraria a la realidad. Por eso es que no se puede alcanzar, es contraria a la realidad. Un mundo utópico, yo quiero construir un mundo feliz, que todos estemos aquí en paz, todos somos hermanos, nadie necesita, porque todos somos dueños de la propiedad. El esquema, además de un marxismo que nunca llegó en ninguna parte a culminar el diseño y que acá se intenta hacer con el apoyo, y esto también es importante, internacional. Y se crea un mito. Y se crea un mito. Los mitos no están en la realidad. Por eso que usted, vuelvo a repetir, lo hice ayer, pensando en esto, y en la librería del Centro de Extensión de la Universidad Católica, en la Casa Central, había una mesa en que habían 7 libros sobre Salvador Allende. 7 libros, nuevos, recién salidos. No había ni un libro que pusiera las cosas como medianamente en la realidad, ¿no es cierto? Medianamente en la realidad. ¿Ah? De manera tal, vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, que entre la democracia y el guevarismo, entre la posibilidad de la guerra civil, simplemente el país se destroza, pero además todo el sistema democrático que pensó la Constitución de 1925 de Arturo Alessandri se derrumba, como decía don Arturo Fontaine Aldunate, que fue director del Mercurio, embajador de Pinochet en Buenos Aires, se derrumba como un castillo de naipes. No resiste, no resiste. Si ustedes me dijeran cuál es el error final grande,
dejarse llevar, atenuar y decir que comprende la violencia. Porque un país puede tener inflación alta, puede tener problemas económicos, puede tener cualquier cosa, y eso no autoriza que el sistema constitucional se reviente, se caiga y se haga pedazos. ¿Sabe cuál es lo determinante? La violencia. La violencia como sistema de lucha, ¿no es cierto? Sistemático, sistemático. Saque la conclusión de lo que estoy diciendo, ¿ah? Que usted quiera, ¿no es cierto? La conclusión, sí que hay comparaciones por eso, ¿ah? Digamos, no, digamos, ¿no es cierto? Y en eso hay algo de irrealidad, algo que yo me voy y que yo creo, que todo el mundo me sigue, y no, no era, no era, no era la realidad lo que el presidente tenía en la cabeza, y así terminó. Bien, yo creo que es suficiente con lo que he dicho ya. Son un cuarto a las 9. Me gustaría, sí, intercambiar puntos de vista. Tomás, no sé si alguien desea, por favor, hacer alguna Eh, pregunta. Muchas gracias, don Enrique, por su muy interesante presentación. Tenemos un comentario acá de Mario que dice si puede referirse a los detalles del duelo a balazos entre Salvador Allende y Raúl Rettig Ah, del año 52. mira, eso es una cosa como exótica. Ustedes saben que el duelo está prohibido en Chile, ¿no es cierto? Estaba prohibido en esa época. El duelo en el periodo medieval, no cualquiera persona tenía que lanzarse a duelo, sino que el duelo era de la aristocracia, de los nobles. Y en una oportunidad, adivine qué es lo que pasó. En el Congreso Nacional, eh, Raúl Rettig se refirió en forma dura a Salvador Allende. ¿Ah? Le lanzó una puya de su vida personal, le lanzó una puya lindante, y Salvador Allende se dio por ofendido. Y adivine qué hizo Salvador Allende, muy de él, bajó, sacó los guantes. No debe haber sido guantes de plástico. Salvador Allende usaba guantes buenos, pues, ¿no es cierto? Guantes ingleses de cuero. Fue y le pegó los guantazos en la cara. Un escándalo. Eligieron padrino, eligieron arma para el duelo, pero usted sabe que finalmente el duelo no se realizó. Fue simplemente un espectáculo, digamos, ¿no es cierto? Un espectáculo. Pero Salvador Allende iba a nombrar a Rettig embajador después, digamos, también Rettig fue embajador de Patricio Elwin, y él el que preside la comisión que investiga, la comisión Rettig. ¿Se acuerdan ustedes que ahí estaba Gonzalo? Sí. Rettig era radical, y un hombre muy respetado. Entonces, ¿se fija usted los modos de Allende? Nos vamos a duelo, no hay nada que, a ver, atenúe la ofensa a mi honra que no sea ir a duelo, ¿no es cierto? Entonces, si usted elige el arma, elige padrino, yo también, pero no fueron. Mm, Ahí está, no llegaron. ¿Ya? ya. Bueno, mira, tengo una pregunta acá, oye, Tomás, Mm, en el chat. sí, Y, hay un par de preguntas ahí, sí. y mira, oye, no estoy convencido tampoco. No, puedo estar equivocado. La Unidad Popular era una coalición. Hoy día también hay una coalición, ¿no es cierto? Es una coalición. La única diferencia es que tuviéramos que decir, en tiempos de la Unidad Popular hay partidos grandes. Los socialistas, los comunistas, los radicales son partidos como más estructurados y no estas cosas de cosas chicas de gente que se une para sacar y para sacar como gatos de campo en una fundación un poco de plata. Se fija usted que eso. Y entonces se fija usted, el punto es, vuelvo a repetir, que se sostiene que al formar, pues, tomar la unidad popular, se dijo que había una especie de gobierno corporativo. O sea que el presidente, digamos, no podía tomar algunas medidas si no se consultaba te fijas tú, Al comité. al colectivo, como dicen ahora, palabra que me revienta, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Mm, Igual que la palabra territorio, esa palabra, son palabras de moda, ¿no? Entonces, hay que preguntarle al colectivo.
Pero si tú le preguntas al colectivo siempre la responsabilidad del que manda, te digo yo. ¿qué podría decir? Decir, perdón, no es mi culpa, ¿no es cierto? Yo estoy cumpliendo lo que me mandó el colectivo, lo que me mandó la dirigencia, los representantes de los partidos, ¿te fijáis? Mm, Entonces, obviamente, yo no estoy tan convencido que estuviera, perdóneme la expresión, tan guasamaneado, hermano, maneado, porque los partidos le dicen, perdón, usted no puede hacer esto, no puede hacer, no puede acá. Digamos, yo creo que en mm, eso Allende era mucho más vivo que ellos, digamos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en los partidos hay gente que se le arranca, recién otra persona está en el chat. ¿Qué hacen los partidos al último? Y no es atenuar, no es atenuar la responsabilidad de Salvador Allende. Lo dejaron solo. mm. Lo dejaron solo. Ese es un elemento, ¿no es cierto?, que hay que tenerlo en cuenta en términos prácticos, pero es una cosa que en general ocurre en los gobiernos. Siempre hay una parte del partido, te fijas tú, que se retiran, ¿no es cierto?, porque no lo nombraron, se Claro. van, entran, salen, la típica cosa. Entonces yo no sé si atenuar la responsabilidad personal de Salvador Allende, está todo el tiempo diciendo de que no era culpa de él, sino que era culpa del colectivo, ¿no es cierto?, culpa del Ok, colectivo. perfecto. No me convence ese argumento, no sé, ignoro, en esto debo reconocer que lo ignoro, si eso estaba acordado por escrito de que, en fin, no se podían tomar medidas del presidente sin tener medidas importantes, me refiero, digamos, ¿no? Siempre hay una partija de cargos, de embajadores, de intendentes, gobernadores, jefes de servicio, que es la típica de los gobiernos, ¿no es cierto? Eso, no Sí. estoy convencido de eso. Hay un par de preguntas y ya como para cerrar con estas preguntas. Bueno, Patricio Sí, Mancilla tiene la mano levantada hace cierto rato ya. y también está la pregunta de Gonzalo Álvarez que dice, ¿por qué se evitó una guerra civil hoy en día? Y Abner, que es una reflexión bastante larga, pero respecto de la mitificación de Salvador Allende, de Claro. por qué se produce esta mitificación. Sí, mira, yo creo, Patricio Firno, ustedes entenderán que yo también, yo no sé si ustedes saben que lo que ocurrió el 73 es uno de los desastres más brutales para ese sector en su historia política. Jamás van a poder perdonarlo, jamás. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hicieron con mucho éxito, no nacional, internacional, internacional, ¿ah? De las redes internacionales. Fíjese, porque me tocó hacer una clase, esto hace en otro sector, digamos, y tú ves, es que estudiar la cultura. A Chile Mm, vinieron durante el 70, 71, 70, los directores de cine más importantes del mundo, los novelistas más importantes del mundo, los cantantes más importantes de distintos países. ¿Por qué cree usted que el presidente Boris va a España y lo primero que hace es sentarse a conversar con Jean Manuel Serrat? mm, ¿Por qué cree usted que se hace eso? Cuando a Chile vino Rossellini, Luis Lamal, no sé, de la música, Miki Teodoraki, estimado alumno, todo eso se creó una imagen del presidente socialista que hace un intento, eso era el tema, que hace un intento democrático. mm, Entonces se crea una mitología. Yo nunca he visto de que tengo uso de razón crear una mitología como la que se ha creado, en que se ha cambiado, se cambia la mentalidad y se le da categoría de héroe, pero ya de un héroe. Allende, en su conducta personal, también de repente como bien frívolo, digamos, en su y se le da una categoría que no se puede comparar. Ahora, claro. se ha Y la categoría de, sostenido, de mártir también. una operación de marketing, oye, Tomás, es una operación de marketing. Les vuelvo a repetir, Mm, hay en la librería hoy día 5 o 6 libros nuevos sobre Allende. 5 o 6 nuevos, sin abrir, que yo compré 2,
y algunos escritos por gente que es nuestra y que ha escrito libros blanquitos, 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 sin opinión. Neutros, neutros. Ah, señor, sea bien valiente, dé la opinión. Todas las personas tenemos un lado A, tenemos un lado B, señale cuáles son las debilidades y diga cuáles son las fortalezas. Yo he dicho que el fulano hablaba fantástico, que tenía, que era un gran orador, bueno, que se envolvía, que un psicólogo en términos prácticos, y puse el ejemplo general práctico. ¿Sí? Y entonces, aquí hay una operación gigantesca que yo creo que es difícil dar la vuelta. Les advierto, creo que es difícil dar la vuelta. Y entonces no es una operación a la inversa. Entonces, pero usted ha visto cómo está la mitología ya a un mes de la conmemoración. ¿Ha visto cómo está? Digamos, ¿no es cierto? Entonces, simplemente demuestran un poder de manejo cultural en general, impresionante. Y ahí cae la figura de, como de gran estadista, como aquel que toma la mano al verse en esa forma y prefiere morir y se suicidarse. Sí. ¿Saben lo que están diciendo algunos ahora? Que hay una investigación que no se suicidó, que lo mataron. Ahora, desgraciadamente, la investigación es un grupo del MIR que está sosteniendo esto. Y si así fuera, y si así fuera, le quitamos un elemento romántico al suicidio, ¿no es cierto? Y a la comparación, ¿no es cierto?, con el presidente Balmaceda, que voy a repetir, son dos situaciones absolutamente distintas, digamos, ¿no? Porque la época de Balmaceda no es una época ideológica como esta de acá. Entonces, la ideología es una cosmovisión. Una cosmovisión completa de lo que es la persona, la sociedad, el Estado, Dios, la religión, digamos, ¿no es cierto? Y hoy día tiene una presentación más azucarada, pero el fin es el mismo. El fin es el mismo. Observen ustedes este detalle. ¿Hay alguna empresa intervenida con interventores hoy día? ¿Alguien habla de hacer una reforma agraria de nuevo? ¿Alguien habla de intervenir los bancos? ¿Ah? Nadie. Y la pregunta es, bueno, y entonces, ¿por dónde está yendo la otra cosa? Por el lado cultural, pues, estimado amigo, por el lado cultural, ahí está. Y por eso la importancia del Ministerio de Educación, de nuevo. Y entonces el cambio viene a ser un cambio cultural por el otro lado, que ese cambio cultural es más permanente que lo otro. Expropiar una empresa, después más adelante cambiarán los gobiernos, se devuelven las empresas. La economía es una cosa importante, pero cambiar la estructura mental de una sociedad, se dificulte de una manera súper, súper, súper determinada. En esto, actualmente, la iglesia, que está tan herida por todas las burras que ha hecho, está más ajena, porque el tiempo que yo estoy analizando, que estamos conversando, la Iglesia Católica tuvo un papel muy importante. Con los cristianos para el socialismo, con el grupo de los 80, y primero porque la Iglesia Católica creó un partido político propio para ella. Si la democracia cristiana la creó el partido, la creó la Iglesia Católica, creó la democracia cristiana, en lugar de partido conservador. Y después de ahí se fueron un grupo de gente que no era nada de tonta, y se fue con la Unidad Popular. Me refiero a Garretón, a Brunner, en fin, a una serie de personas que se fueron con el MAPU y después con la izquierda cristiana. Eso es demócrata cristiano, cristiano. Bueno. Bueno, para cerrar la clase de hoy, bueno, para no dejar también con la mano levantada, Patricio Mancilla. Sí, Patricio, te estoy viendo. Bueno, es corta mi pregunta en realidad, profesor. Gracias Sí. por la charla. Muy poco se habla de que de las decisiones que toma un presidente para llegar, a determinadas consecuencias de sus actos por sus decisiones. Entonces, yo creo que a propósito del tema cultural, Allende tomó decisiones extraordinariamente, aunque se dice que era patriota, pero contra el país todo el rato. Pero poco se habla de eso, porque si alguien dice, bueno, tengo la ideología de estatizar una empresa porque quiero que sean todas estatales, que si no se
Claro, pero llega un momento en que eso se ve imposible y se llega a tomar la decisión de seguir, continuar o no. Sí, sí, Entonces, eso hace y que cuestiones que en el caso de cuando entró Pinochet, le tocaron por lo menos 10 decisiones que él decidió por el país y no de otra forma, decidió de otra forma. Una de esas fue la decisión, por ejemplo, cuando se enfrentó con el tema con Argentina, o otras decisiones más que tomó. sí, claro. Se fue Sí. por un lado. Entonces, ¿por qué poco se habla de las decisiones que tomó, de los caminos que tomó Allende? Solamente Allende, no como una especie de evolución política, solamente el Sí, presidente tomó cuál o no decisiones. Eso. claro. Bueno, mira, yo creo que la primera decisión es eh, nada más llegar, recordarán, que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Abrió embajadas en casi todos los países de la Unión Soviética. Y rápidamente, entonces, Chile, como país, sale del radio de acción de Estados Unidos, sale del radio de acción de Washington, por así decirlo, y a través de Cuba entra en el radio de acción de los Estados Unidos, yo creo que de la Unión Soviética. Esa es una de las primeras medidas, te fijas tú, que te cambia en el escenario, ¿no es cierto? Y eso es importante porque, pues, tú sabes que estamos en la Guerra Fría, en que estos dos grandes imperios luchan por los estrechos, por los espacios, ¿no es cierto? ¿Ah? Por los territorios, como dicen ahora, y eso pone a Chile, lo aleja a Chile del área Estados Unidos y lo pone en el área de la Unión Soviética. ¿Ah? Digamos, ¿no es cierto? Y esto Estados Unidos lo mira y lo mira con el presidente Nixon, en fin, te fijas tú, ¿no es cierto? Kissinger, que ha escrito mucho sobre estas cosas y tiene todos los antecedentes, y entonces ahí toma una medida, el presidente es el responsable del manejo de las relaciones exteriores del país, esa es la atribución del presidente. Ah, atribuciones, Profesor, ¿Mm? a propósito de eso, es que es una cuestión muy importante que yo creo, yo en mi análisis que he hecho del tema de la Unidad Popular, yo creo que nosotros como chilenos fuimos consecuencia de una guerra fría general, ¿no? Sí, sí, Fuimos consecuencia de eso. Todo lo que pasó internamente fue consecuencia de las decisiones tomadas afuera y nos influyeron a nosotros, digamos. claro, Pero esta parte, entonces, Allende, ¿qué hizo? Fue decidir que en esa guerra fría cambiar de bando. exacto. Y eso Eso, es terrible. Y eso nos llevó a Chile a un gran conflicto interno provocado por la gente externa. claro, mira, eso transformó a Chile en una tierra no sé, una tierra de guerras. ¿Ah? Porque tú te recuerdas que, y parece ser que las informaciones son exactas, la cantidad de personas extranjeras que habían en Chile, por ejemplo, cubanas, oye, del 71 y 72, ¿ah? Estaba lleno de agentes de otros países. ¿Ah? Y entonces simplemente, eso no es cuestión que tú te cambies de escenario nomás, sino que comienzan a influir y comienzan a darte plata. Cuando te dan plata, como observó recién alguien aquí en la gira que hace Allende, la primera gira, va a pedir plata. Y le dijeron que no. ¿Y en China le pasaron plata? No, tampoco. ¿Ah? Diríamos como que mirado desde lejos la Unión Soviética y China miran si este experimento y este experimento que Fidel Castro le dijo a Salvador Allende que no le iba a resultar, que no era posible, o era con la violencia definitivamente, con la violencia revolucionaria, o simplemente no, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes una primera decisión, ¿ah? Una primera decisión de cambio del escenario internacional. ¿Ah? Y entonces pagamos el pato nomás con el cambio. Pues, ¿ya? No nos ayudaron mucho, entre paréntesis, tampoco ayudaron a Allende, digamos, ¿cierto? Entonces, que al final Allende quedó solo. ¿Ah? Eso, pues, y la violencia, pues, y la violencia. ¿Sí te acuerdas la visita de Fidel Castro a Chile? Estuvo como un mes, pues, este hombre. Se pegaba unos discursos en el Estadio Nacional de la Universidad de Santiago, el discurso que pronunció en la Universidad de Concepción. ¿Ah? En la Universidad de Concepción, la prédica era violentista.
era violentista, sí, yo creo que faltó poco, ¿ah? Yo tengo la impresión que he mirado fríamente ahora, perdón, que no nos estamos viendo, feliz Patricio, porque yo no sé qué pasa aquí, no quiero tocar nada, porque si no se va a cortar la comunicación. Yo creo que estuvimos en el borde de una cuestión mucho mayor, ¿ah? Mucho mayor, mucho más allá que la estatización de las empresas, que hubiese sido una guerra de nuevo, una otra guerra civil, ¿ah? Que nos habría costado sangre, sudor y lágrimas. Ellos decían en la propaganda y en las marchas por la calle, no a la guerra civil, no a la guerra civil. Claro, pero ¿Ah? ¿No es cierto? en ese sentido, profesor, y por último, aquí para no seguir, supongamos que, entonces decimos que cuando Pinochet toma el poder, podríamos decir que la decisión que tomó fue volvernos en esta guerra, o sea, en esta guerra fría, ¿cierto? Volvernos al redil que teníamos. Exactamente, Ahora, exactamente. y eso nos puso en orden, digámoslo así. Sí, Nos puso en orden como país y ahí se empezó a ordenar un montón de cosas. Entonces, en este minuto, haciendo un paralelo actual, en ese sentido, ese, eso es mucho más difuso porque no hay una guerra, no hay en el mundo una guerra, una guerra fría, claro. una guerra fría, claro, con No, nosotros, y que estamos, aparentemente no la hay, claro. no la hay. Pero sí hay otro tema de guerra que tú dices, que como usted decía, bueno, muy importante, el tema, una especie de guerra cultural, digamos, en que se metió el marxismo internacionalmente a través del globalismo y un montón de cosas. Exactamente, a propósito de esos movimientos, pues, y a Claro, propósito de esos movimientos, Macarena, que entonces, está diciendo ahí, ¿no? A propósito de eso. entonces podríamos decir en este momento que estamos siendo nuevamente, por alguna razón, alguien nos lleva hacia un camino en que nosotros no hemos querido ir, digamos, que nos está llevando hacia un lado que es muy conflictivo para nosotros mismos y de un experimento, ¿te fijas? Claro, Entonces, yo creo, oye, que perdona, que lo que se ha querido hacer ahora también es una especie de ingeniería social, oye, de ingeniería social. Y intentaron hacer una ingeniería social y se dieron con el golpe en la cabeza con el resultado brutal para ellos del plebiscito, pero que no podemos confiarnos, no podemos confiarnos, te fijas tú, ¿no es cierto? Porque en algún minuto esto va a volver de nuevo, van a intentar de nuevo. En consecuencia, van a decir, no ganamos el plebiscito. Bueno, vamos a ver qué pasa con el plebiscito de ¿no es cierto?, de año, y que si de nuevo lo rechazamos, que mucha gente rechaza, quedamos con el texto que tenemos, ¿no es cierto? Van a querer de nuevo manipular, vamos a ver cómo se van a mover. Por eso que hay que estar atento. Que fíjate, hay que estar atento. Depende, oye, también en el área occidental tipo Estados Unidos, donde nos movíamos nosotros, depende de quién esté gobernando, pero es distinto que gobernara Nixon a que gobernara ¿cómo se llama? Este señor Carter, que todavía está Carter, vivo, creo que tiene como 1000 años, ¿ah? ¿No es Carter. cierto? Que, claro, Carter, pues tú te acuerdas de Carter, manicero, ¿ah? Que producía maní, ¿ah? Era manicero, y no nos trataron muy bien, pues, oye, ¿ah? En ese gobierno no nos trataron muy bien. ¿Te fijas? ¿Te acuerdas? Tú no nos trataron muy bien. Después con Reagan hubo mejor comprensión, pero después Reagan también como que se tiró a impulsar, ¿te acuerdas? Este acuerdo nacional y respaldaba el acuerdo nacional y todas estas cosas. claro, Entonces, pero estábamos en el área occidental, por lo menos. pero estábamos en el área occidental, de todas Claro, maneras. claro, Claro, entonces, en el área lo Menos que, occidental. malo. claro, claro. Ahora, yo no sé, Patricio, yo creo que ellos tampoco hoy día logran entender lo que pasó hace más de 30 años con el fin del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. Yo creo que ellos eso no lo asimilan, ¿te fijas tú? Como no asimilan el 73 todavía tampoco, pues si no lo asimilan. Me refiero a los más exaltados, por supuesto. Hay gente que ya viene madura, viene de vuelta, ¿no es cierto? Viene de vuelta, incluso gente que trabajó en ese gobierno viene de vuelta. Si tú miras las declaraciones de Garretón el 71 y miras las declaraciones de Garretón hoy día, no sé si lo ha seguido, ¿no es cierto?, como empresario, simplemente no tiene nada que ver, o las opiniones de José Joaquín Brunner, ¿ah?, del 71, y las comparas con las de hoy día, y dices, perdón, pero otra persona, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pero, pero tú ves que hay un
estrato abajo que todavía te está creyendo en el proyecto del 71, de 71, 72 y 73. Pues. Te lo está creyendo todavía. Te lo está creyendo, de manera que esto de quedarse tan confiado, ganamos el plebiscito por 3 millones y fantástico. Pero ojo, ojo, ¿no es cierto?, con los próximos meses, ¿no es cierto? Y con el final del año. Ojo. Bueno, pues amigos, yo Bueno, un agrado, no sé si pude decir algo nuevo o no, te fijáis, pero la gente se recuerda de las cosas, ¿no es cierto? No, a mí no, no había que... súper súper bien, muchas gracias. Antes ¿Ya? Gracias, de que profesor. de que Chao, se chao, vayan, oye. antes de Sí, que se vayan, quería pedirles